Hola a todos, bienvenidos de vuelta. En este vídeo terminaremos con los principios Lean básicos, viendo el último de ellos, que es la mejora continua. Es un capítulo muy breve, pero no por ello menos importante. Solo tenemos una diapositiva para presentar el ciclo PDCA de mejora continua, o sea que vamos a ir rápido. Bien, pues sin más dilación nos encontramos con lo siguiente. Se supone que mediante la aplicación de los tres primeros principios se consigue una mejora radical del proceso. Esto es una frase sacada de la bibliografía Lean. Se refiere a que, una vez hecho el ejercicio de identificar el valor, crear flujo y aplicar el método pull, se habrá conseguido un incremento de productividad considerable. Lo que suele pasar en estos tiempos oscuros es que muchas empresas ya disponen de líneas de producción trabajando medianamente pull. Entonces, ¿qué nos queda a los consultores Lean? ¿Ya se nos ha terminado el trabajo o cómo es eso? Pues por suerte no. Después de la mejora radical viene la mejora continua, conocida también por su vocablo japonés Kaizen. Y aquí hay, si cabe, todavía más trabajo por hacer, porque se trata de ir rompiendo progresivamente los cuellos de botella con la metodología PDCA. Y aquí la tenemos en todo su esplendor. Es muy sencilla. Lo que hay que hacer es ir a la fuente, observar, medir, preguntar, volver a preguntar, hasta que entendamos bien el proceso. Y con todos los conceptos y herramientas Lean en la cabeza, pensar. Pensar en soluciones a los problemas recurrentes que vayamos viendo, pensar en posibles soluciones para incrementos de capacidad, de eficiencia, etc. Es un trabajo que es muy de campo y muy creativo, pues al final de lo que se trata es de tener ideas. Seguramente muchas de ellas no tengan sentido o no se podrán implantar, pero en la fase de análisis ya está bien tener una amplia perspectiva. Yo lo que hago es ir con mi libreta y me apunto absolutamente todo lo que se me ocurre. Aunque siempre es preferible ir con alguien. Idealmente acompañado de un especialista interno. De tal modo que, hablando en voz alta, se produzca ya in situ un primer brainstorming. Luego pasamos las mejores ideas a limpio y las sometemos al equipo de trabajo que estará formado por los distintos especialistas internos. Producción, calidad, planificación, logística, etc. Muchas de las medidas que vayamos a proponer implicarán una cierta modificación técnica, para lo cual necesitaremos de una fuerte implicación de mantenimiento. De lo que se trata es de consensuar medidas con el equipo y ser capaces de implantarlas rápidamente. Medir, ver si se produce el resultado esperado. De ser así, genial, ya hemos implantado una mejora. Y si no es así, pues habrá que volver al inicio y plantear otras alternativas. Como veis, es una metodología que se basa en mejorar implantando, si bien tampoco hay que volverse loco. Las medidas que vayamos a probar tienen que estar mínimamente demostradas con datos reales que hayamos obtenido en nuestras observaciones. Vamos a poner ahora algunos ejemplos de este tipo de soluciones en líneas semiautomáticas. Pues mejoras de capacidad pueden ser el incremento de huellas en un molde. Otro ejemplo muy típico es algún tipo de sistema para independizar la carga y la descarga manual del tiempo máquina. Incluso puede ser un rediseño de los movimientos automáticos para reducir tiempos. Y en el caso de la eficiencia, pues Pokayoke para reducir microparadas, control visual, estandarización de parámetros clave, etc. Ya profundizaremos en todo esto porque nos va a volver a salir más adelante en los capítulos correspondientes. Muy bien, hasta aquí hemos visto los 4 principios Lean básicos y luego os tengo preparados 5 principios adicionales. Ya dije que esta es una clasificación propia. Hay una serie de conceptos que son transversales a toda la metodología que me encajan más como principios que no como técnicas. Y ya que estamos, aprovecho para enunciarlos. La medición, que es una constante en nuestro trabajo, la estandarización, que es otra idea súper básica del Lean, la nivelación, el control visual y la calidad en origen. Todo esto es lo que veremos a lo largo de los próximos capítulos. Y nada, como siempre, gracias por vuestra atención, un saludo y hasta pronto.